Bueno, señores, para que ustedes puedan entender o conocer más o menos el contexto histórico de la frontera dominico-haitiana, tiene que ver mucho con dos acontecimientos, dos acontecimientos que se produjeron ah, después de la conquista de América por parte de los españoles. Para mí, para José Laluj y para Liderazgo Responsable, hay tres acontecimientos que marcan la edad moderna, lo que se conoce como la edad moderna de la humanidad que estamos viviendo, que tiene ya 500, más de 500 años. El primer acontecimiento que marca el inicio de la edad moderna es la imprenta de Johannes Gutenberg en 1454. El segundo acontecimiento que marca el inicio de la edad moderna después de la caída del Imperio Romano es el descubrimiento de América por parte de los españoles. 1492, ven, que es ahí mismo todo, finales del siglo XV. Y el tercer acontecimiento es ya a principios del siglo XVI, específicamente en 1512, que es la protesta de Lutero cuando cuelga la 92 tesis en la abadía en Alemania. Esos son los tres acontecimientos que marcan el inicio de la edad moderna. Y entonces, ahí dentro de ese contexto, cuando el protestantismo de Lutero fue creciendo, el protestantismo de Lutero iba a ser determinante en la creación de Haití. Y voy a explicar por qué. Para que ustedes vean lo rica que es nuestra historia y nosotros, por estar sembrando odio, no la aprovechamos. Y ustedes verán cómo podemos aprovecharla también ahorita. Cómo el protestantismo de Lutero impacta decisivamente en lo que serían los países de República Dominicana y Haití. Entonces, independientemente del impacto del protestantismo, hubo otros acontecimientos como por ejemplo las grandes disputas entre España y Francia por el control de la isla y todos los tratados que comenzaron a fijar y a firmar para establecer los límites después de que España nos cediera a Francia. Por ejemplo, el Tratado de Ryswick en 1697, el Tratado de Aranjuez en 1777, 100 años después, y el Tratado de Basilea, 20 años después del Tratado de Aranjuez, en 1795, que establecían los principios fronterizos, pero que no pasaban de ahí. Luego, en el siglo XIX, hubo un esfuerzo del Vaticano, del Papa León XIII, a finales del siglo XVIII, principio del siglo, a finales del siglo XIX, principio del siglo XX, que fue luego estimulado o de alguna manera fue influenciado por la ocupación que hizo Estados Unidos de Haití en el 1515. Antes del esfuerzo del Papa León XIII, debido al fracaso del diálogo, recuerden ustedes que en el año de 1822, los haitianos, después que se liberaron en el 1804 de Francia, invadieron a lo que después sería República Dominicana, porque cuando los haitianos invadieron la parte oriental de la isla, nosotros todavía no existíamos. Lo que aquí existía eran los criollos, los habitantes de la isla que dependían de una España que estaba totalmente desorientada por el control de su poder. Estaba perdiendo todo el control de su poder a mano de los esfuerzos que estaba haciendo Simón Bolívar por
por independizar a América Latina, la independencia de México, el crecimiento imperial de los Estados Unidos y la lucha desgastante con Europa. España tenía muchos frentes abiertos y entonces había un desinterés brutal por estos territorios hasta que vino lo de la anexión de Santa Ana, lo de la anexión de Santa Ana que dio pie a la Segunda República. Pero los haitianos nos invadieron de 1822 a 1844. Ahí tampoco había prácticamente frontera hasta la frontera práctica, la frontera fáctica que estableció la separación, la independencia de la República Dominicana de Haití, el nacimiento de la República Dominicana que se produce en el año de 1844. Después del nacimiento de República Dominicana es que viene el esfuerzo del Papa León XIII para establecer una línea fronteriza, y eso entonces vino a ser reforzado por los Estados Unidos, que ocupó Haití en el 1915 y a República Dominicana en el 1916. El argumento era cobrarse una deuda, pero los historiadores establecen que Estados Unidos quería crear una zona del azúcar. Haití era una potencia regional. Toda la zona de la Luisiana, que era de francesa, donde está New Orleans, la Luisiana, el Mississippi, Francia lo mantenía con la colonia francesa en Saint-Domingue. Haití era una potencia regional en agricultura. Y entonces Estados Unidos quería, después de la Primera Guerra Mundial, crear una zona de influencia cañera con Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Jamaica y Haití. Y entonces después las tecnologías que surgieron para la Segunda Guerra Mundial hicieron innecesario eso, porque Estados Unidos empezó a buscar sustitutos de azúcar de remolacha, de zanahoria y de maíz. Y ya el azúcar no era tan fundamental porque la tecnología había mostrado forma de obtenerla de otros productos, de otros frutos. Entonces Estados Unidos empezó a abandonar eso y Trujillo lo compra. Pero antes de llegar a ese punto, lo que quiero significarle es que después del tratado, después del esfuerzo de la iglesia con el Papa León XIII, entonces se produce un tratado entre Horacio Vázquez y el presidente Luis Bornoz, que es el que se llama Tratado del 29. Ese Tratado del 29, cuando Trujillo llega, lo complementa Trujillo el 17 de febrero de 1935. ¿Por qué? Porque el tratado, el Tratado del 29, cuando se firmó el Tratado del 29, Haití estaba intervenido por Estados Unidos. Ellos se habían ido de aquí en 1924, pero duraron 11 años más en Haití. Que hay un punto que me parece, eso me recuerda como los años perdidos de Jesús. Yo no sé qué pasó en Haití durante el tiempo que Estados Unidos invadió Haití. 1915, 1934, fueron 19 años. 19 años. Aquí fueron 8 años, ¿verdad? 10, déjame ver, del 2016 al 24, 8 años. Y los norteamericanos aquí organizaron las principales carreteras, organizaron el sistema de título y distribución de tierra, organizaron las aduanas, organizaron impuestos sobre la renta. O sea, los norteamericanos aquí hicieron aportes que determinaron después el crecimiento y el fortalecimiento de nuestro Estado. Yo considero que la intervención norteamericana en República Dominicana fue positiva en términos de la fortaleza de nuestro Estado, porque esto era un conuco con muchísimos caciques, uno por aquí, uno por aquí, uno por aquí. Y también crearon el ejército, de ahí fue que salió Trujillo. Y nos dejaron a Trujillo aquí. Trujillo terminó de organizar esto a sangre y fuego, pero lo organizó. ¿Qué pasó con la intervención norteamericana en Haití? ¿Para qué sirvió eso? Bueno, eso queda pendiente porque tengo que ponerme a estudiarlo. Pero entonces Trujillo, después que firma, porque tenía que firmar, porque Haití estaba intervenida,
cuando se firmó el tratado con Horacio Vázquez, estaba bajo intervención. Entonces Trujillo firma el 17 de febrero de 1935 con Estenio Vicent. Y después vuelve y firma con él el 9 de marzo de 1936. Después de esas dos firmas, Trujillo produce lo que se conoce como el corte del 37. Eso fue una limpieza étnica. Una limpieza étnica. O sea, Trujillo mató miles de haitianos. Esa es la época de mayor violencia en la frontera, en la historia de la República Dominicana y Haití. Por eso el río de Haití el de Dajabón se llama Masacre. Entonces, ese corte del 37, esa limpieza étnica, ese crimen de lesa humanidad, marcó de alguna manera la historia cruenta de la frontera, el episodio o los episodios de mayor violencia de la historia de República Dominicana y Haití, después que República Dominicana existe, ¿no? Y tomando en cuenta también las batallas de resistencia que libraron los dominicanos para evitar la reconquista por parte de Haití. Entonces, después del 37, Trujillo lo que hizo fue que empezó a comprar ingenio a los gringos y a los europeos. Se convirtió en mayor productor de azúcar y empezaba a contratar a los haitianos. Después que lo persiguió y lo mató, lo compraba a 50 centavos para que vinieran a trabajar con él. Eso se ha mantenido hasta ahora. Se ha mantenido hasta hoy esa contratación ilegal de haitianos. Y ya no solo cortan caña, ahora son determinantes para la agricultura y para la construcción. Y también para los servicios, para todo, para la seguridad, para todo. Los haitianos están aquí en todos los lados. Ahora, esa frontera, dice el presidente Abinader lo siguiente sobre ella. Vamos a verlo. Ahora, yo sí les voy a decir desde ahora, la frontera dominicana nunca va a ser la misma. Nunca va a ser la misma a partir de estos hechos y también de situaciones que van a venir en lo adelante en ese país. La frontera dominicana nunca va a ser la misma por lo que está pasando ahora y por cosas que van a venir más adelante, dice el presidente. Bueno, entonces, vamos a hablar de la frontera. La frontera de República Dominicana y Haití es un espectáculo visual. Hay mucha pobreza, pero en términos de los contrastes entre los dos países es algo impresionante. Haití es un enclave africano en América. Y nosotros somos una mezcla de esos africanos y de los españoles y de algo que pueda quedar de los indígenas. Somos los dominicanos, pero tenemos más influencia, mucho más influencia cultural occidental y española que los haitianos, que tienen una influencia directa africana. ¿Por qué ocurre esto? Porque los africanos, aquí hubo una época en que la violación de todos estos acuerdos de Ryswick, del Aranjuez, de todos estos acuerdos, hacía que Europa trajera más barcos de esclavos a las islas bajo control de España para sustituir la mano de obra indígena que no aguantaba el tipo de trabajo y morían muchísimo en masa. Y las potencias europeas iban a África, cogían una red, atrapaban los africanos y los montaban en un barco de esclavos y lo traían para acá. Entonces los cambiaban a los colonos españoles por madera, por especias, por oro, o sea, por metales, por cuero de ganado, y se llevaban los barcos llenos de mercancía a cambio de los esclavos que dejaban aquí. Eso Juan Bosch le llama el comercio triangular. O sea, ellos no invertían nada y se ganaban todo. Así nacieron los bancos en Europa. Así nació el capitalismo. Así, esa es la base. Eso es lo que ustedes tienen que entender. Luego, entonces, esos africanos se escondían en lo que hoy es Haití. ¿Por qué se escondían ahí? Le voy a explicar por qué. Porque cuando empezaron las Biblias luteranas a llegar aquí,
porque Francia y porque Holanda y porque Inglaterra había crecido muchísimo entre ellos el movimiento protestantismo, no así en España. Entonces las Biblias que estaban llegando aquí eran protestantes, eran luteranas, no católicas. Entonces España, para proteger a la población de influencia católica, provocó devastaciones, se conocen como las devastaciones de Osorio. Esas devastaciones hicieron que la República Dominicana, por voluntad española, se limitara a Azua por el sur y a Navarrete por el norte y a Monteplata por el nordeste. Y todo lo demás quedó abandonado. Y en ese abandono, los esclavos africanos que huían de las islas de Jamaica, de Puerto Rico, de todas las islas, entonces se refugiaban ahí, porque ahí no había control de nadie. Y ahí también estaba la isla de los piratas, de Piratas del Caribe. Está entre Montecristi y Haití. Entre Montecristi y Haití. Ahí está la isla de los piratas. Entonces, todo eso provocó esa cultura haitiana tan pura, tan directa con los africanos, porque ellos se refugiaban ahí porque era el único punto donde podían vivir en libertad. De aquí, de este lado, creció otra cultura, como la de los haitianos, que se llamaban los bucaneros, que era una cultura única en el planeta. Juan Bosch también la describe en Composición Social Dominicana. Los bucaneros, que no tenían una estructura jerárquica como nosotros la conocemos, se llamaban bucaneros y vivían sin presidente, vivían sin estado, vivían random en la isla, pero que eran expertos cazadores y ellos fueron los que, no sé si lo heredaron de los indígenas, pero el bucán era una especie de cocina que ellos hacían para preparar la carne y el casabe y todo ese tipo de cosas, y ellos desaparecieron producto de las agresiones de los europeos. Los bucaneros, únicos de República Dominicana. Todavía el último equipo donde jugó Tom Brady, los Buccaneers de la Florida, se llaman así en honor a eso. Entonces, nada, el tema es que dice el presidente Abinader que la frontera nunca va a volver a ser la misma. Bueno, para mí, la frontera dominicana está entre las más pacíficas del mundo, la frontera dominico-haitiana. Yo tengo aquí las fronteras más peligrosas del mundo según el periódico ABC de Estados Unidos. Dice aquí, la número 1, la más peligrosa del planeta, es la Irak-Irán. La más peligrosa del planeta, desde Al-Arad hasta la frontera turca, 200 kilómetros de recorrido. Irak-Irán. La segunda más peligrosa del planeta, Pakistán-Afganistán. La línea fronteriza entre Pakistán y Afganistán es conocida como la línea de Durán, de 2.400 kilómetros de largo, controlada por talibanes y el gobierno de Afganistán, que se disputan el territorio. La tercera provincia más peligrosa del mundo, Corea del Norte y Corea del Sur, desde el fin de la guerra de las Coreas. Entonces, esa frontera que se conoce como paralelo 38, que tiene 238 kilómetros de longitud, es la tercera más peligrosa del mundo. La cuarta más peligrosa del mundo es la frontera de Estados Unidos con México. Estados Unidos con México es la cuarta más peligrosa del mundo. Tiene 3.000 kilómetros de longitud. Y por ella se mueven 500.000 personas que tratan de llegar ilegal a los Estados Unidos. La quinta frontera más peligrosa del planeta, Israel-Siria. Israel-Siria es la quinta frontera más peligrosa. La número 6, India con Pakistán. Ustedes ven que no aparece la frontera de República Dominicana con Haití. ¿Cómo va a aparecer si esa es una de las fronteras más pacíficas del mundo? Ahí lo que se hace es comercio. Ahí no hay violencia. Ahí no hay violencia. Puede ocurrir un hecho cada cierto tiempo. Eso es normal entre humanos. Pero la norma es la paz.
la interacción de los pueblos fronterizos normales entre todos los países del mundo. Yo he visitado esa frontera desde Elías Piña hasta Montecristi. Eso es un espectáculo. Eso debería ser un tour turístico ahora que van a desarrollar Pedernales y que están desarrollando Montecristi. Hace falta una frontera, pero una frontera productiva, una frontera de oportunidades, una frontera turística. Sí, una frontera que sirva para establecer parques de energía, zona franca como Codevi. La frontera lo que tiene muchas posibilidades de mejorar. Otra cosa, el gobierno dominicano tiene que dejar de permitir el contrabando ahí, porque todo lo que se vende en la frontera es contrabando, porque no es formal. Y el gobierno no sabe lo que se vende y viven engañando al gobierno de que los huevos están pudriendo para que el gobierno se lo pague. Al otro día de cerrar la frontera dije que ya se habían podrido millones de huevos, esos habladores. Entonces dañan el mercado de la imagen del sector de huevos de verdad, de los que trabajan limpio. Tienen mucho tigueraje. Entonces, ¿por qué? Porque el gobierno no tiene número de la frontera, no sabe nada. Entonces el gobierno tiene que formalizar el comercio en la frontera. Y el gobierno dominicano y los empresarios dominicanos tienen que invertir en un lobby en Haití. Y los productos que van para Haití tienen que estar escritos en la tabla nutricional en creol para que los haitianos nos respeten y nos agradezcan a nosotros. Y nos vean como un como un proveedor eficiente que los estudie a ellos para presentarles buenos productos. Eso es lo que tiene que ser la frontera. Eso de Codevi hay que seguirlo impulsando. Nosotros tenemos una ley fronteriza, la 128, pero eso no ha tenido impacto. Hay que seguir profundizando esa reforma. Hay que dar más incentivos para que las empresas se instalen en la frontera. Y yo estoy de acuerdo con que el gobierno haga asentamientos militares en la frontera y que les compre todo lo que produzcan esos asentamientos por default, por obligación, por ley. Yo estoy de acuerdo con eso, yo no tengo problema. Ahora, de lo que yo también estoy seguro, pero de eso vamos a hablar más adelante, en otro programa, porque ya no quiero que se me haga tan largo este comentario, es de que Haití sigue siendo una oportunidad para nosotros. Pero cómo nosotros debemos dejar de lado esta visión del odio y empezar a construir una visión positiva frente a Haití. Y sigo viendo a Haití como una oportunidad. Dice el presidente que esa frontera no volverá a ser lo mismo. Bueno, ahí lo que hay es mucha corrupción ahora. Ahí lo que hay es mucho contrabando. Ahí lo que hay es mucho narcotráfico. Ahí lo que hay es mucho tráfico de armas. Entonces, nosotros sí podemos cambiar eso. Podemos cambiar eso. Yo estoy de acuerdo con la norma. Yo estoy de acuerdo con la regulación. Yo estoy de acuerdo con las leyes. Aunque para mí las fronteras son un disparate. Si una lata de Coca-Cola o un gin puede circular por el mundo entero, ¿por qué un ser humano no? Simplemente que respete las reglas del juego y ya. Y si Haití tuviera mejor que nosotros estuviéramos tratando de cruzar para allá. Porque eso es lo que hacen los seres humanos, migrar hacia donde están las fuentes de energía. Y mientras nosotros tengamos más fuentes de alimentación, más fuentes de salud, más fuentes de empleo, los haitianos van a migrar para acá. Cuando ellos lo tengan, porque apareció una mina de qué sé yo qué, o porque Elon Musk está haciendo chip en Haití, la migración va a correr hacia allá. Así es que tenemos que ver las cosas, sin odio, porque el odio solamente genera violencia y resentimiento.